Jóvenes, buenas tardes nuevamente. Vamos a abordar un poco el tema acerca de la famosa conciliación bancaria. Antes de adentrarnos a la parte práctica, sí me gustaría que definiéramos un poco qué es esto de la conciliación bancaria. En su material de apoyo, e igual que en el libro, en los libros de texto que fueron proporcionados, ustedes se dan cuenta que pues una conciliación bancaria es una tabla que explica cualquier diferencia entre los saldos tanto del extracto bancario como el saldo mayor de la cuenta de banco que usted lleva. Entonces, ¿en qué sentido se hace? Siempre y cuando exista una diferencia. Si al llegarle el extracto bancario usted tiene un saldo diferente a cuando se le llegue tiene su saldo mayor, entonces sí es necesario hacer una conciliación bancaria. Pero si los saldos son iguales, ahí no es necesario. Entonces, algunas diferencias normales de los registros bancarios y los registros contables, pues cuando nosotros hablamos de los cheques pendientes de cobro, pues nosotros hablamos de los depósitos en tránsito, por cargos o servicios o por las famosas notas notas de débito, créditos por intereses o por notas de crédito que el banco nos hace le hace el favor a la empresa de ser cobrados. Algún procedimiento específico para la conciliación bancaria, algunos tips, podríamos decirlo. En el caso nosotros lo preparamos como cuando hacemos nuestro balance general en forma de cuenta, o lo podemos hacer como lo podríamos llamar un balance general en forma de reporte igual. Algunos tips que nosotros necesitamos es como ese depósito en tránsito, pues son depósitos que se realizan en destiempo de la empresa. ¿Qué significa? El banco puede cerrar a finales de mes, puede ser que esté entre 28 y 30, que haga el cierre, que haga el corte, o entre el 28. Entonces, si alguien llega a depositar el día 29, ya el banco no lo registra porque ya había hecho un corte. Entonces ahí es donde nosotros le llamamos un depósito en tránsito y le llega o le pasa a sumar su extracto bancario. Cuando nosotros hablamos de cheques pendientes de cobro, durante el mes la empresa extiende cualquier cantidad de cheques a sus acreedores o a sus empleados, ¿verdad? O los famosos cheques por fechados, a personas o a instituciones. Entonces, el banco no se da cuenta de que esos cheques andan en circulación o son cheques pendientes de pago hasta que la persona, valga la redundancia, se apersone a la institución bancaria. Entonces, mientras eso no ocurra, eso para nosotros para la empresa, para el banco, son cheques en circulación y le vienen a disminuir su extracto bancario. Por lo general uno lo emite en numeración serial, entonces cuando nosotros recibimos el extracto, entonces tendría que estar, digamos, 1, 2, 3, 4, entonces hacerlo de manera ascendente. Pero lo importante de aquí es que vienen a disminuir mi extracto bancario. Otra de las situaciones para hacer el ajuste en el extracto bancario son los errores del banco. Aunque ustedes no lo crean, el banco también comete errores. En algunas ocasiones ellos pueden cargar o abonar un cheque de otra compañía pensando que es a la suya, o pagar un cheque no a favor suyo, sino que de otra compañía. Entonces sí cometen errores. Cuando eso ocurre, el banco tiene que arreglar ese tipo de situaciones. Cuando nosotros hablamos del estado de cuenta del banco en su cuenta T, entonces podemos mencionar de cargos por servicios bancarios. Pues el banco cobra honorarios, cobra por el manejo de su cuenta, por la emisión de chequeras, por bloquear un cheque, todo eso el banco cobra. Entonces nosotros le llamamos a los famosos notas de débito que vienen a disminuir mi saldo mayor de bancos, como ustedes lo pueden ver en el texto. Luego, el depósito de cheques sin fondos es cuando en realidad otra persona o un cliente me da a mí un cheque y yo voy a la institución bancaria, pero no puede ser liberado porque no tiene fondos. Entonces, eso viene a disminuir mi saldo mayor de bancos. Hay momentos que el banco nos cobra documentos a nuestro favor y nosotros no nos damos cuenta hasta que el extracto llega. Entonces ahí es donde nosotros le llamamos las famosas notas de crédito. En ese caso aumenta o pasa a aumentar el saldo mayor de bancos.
Otra situación interesante son los errores en los libros. También no está exento que las compañías puedan cometer errores al momento del registro de algún movimiento en efectivo o de algún cheque. Entonces, aquí es donde la empresa tiene que ver si es a favor o en contra, o puede aumentar o puede disminuir a su vez. Entonces, algunos elementos importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta antes de realizar nuestra conciliación bancaria. En este caso, perdón, yo les voy a mostrar esta conciliación para que la vayamos realizando paso por paso. En el caso, la Ferretería del Norte recibió el estado de cuenta del mes de abril de la cuenta de cheques de Bancomex. Es una institución mexicana. El saldo muestra al 30 de abril un saldo de 70.242 lempiras. El contador comparó este saldo con los registros contables. Entonces encontró la diferencia de 35.592 contra el saldo de bancos. Analizando pues las causas de la diferencia, el contador determinó lo siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es esta situación en el hecho de cómo vamos a mostrar mi conciliación bancaria. Entonces, lo vamos a sombrear en blanco para que lo vayamos haciendo paso a paso. Si ustedes se fijan, vamos a ir estableciendo el estado de cuenta según el extracto bancario. Yo ya conozco el saldo, porque acá me menciona que la ferretería recibió el estado de cuenta, ¿verdad? Estado de cuenta, extracto bancario de cuenta de cheques de Bancomex con un saldo de 70.242. Este saldo es el que yo llevo a mi conciliación bancaria. Muy bien, acá me faltó colocarle el mes para evitar problemas. Muy bien. Entonces, yo ya tengo establecido mi saldo. Sin embargo, tengo que establecer también el saldo de libros según bancos. Él me dice, el ejercicio me dice que se encontró una diferencia por 35.592. Entonces, si se encontró una diferencia, estamos diciendo que la cuenta del extracto bancario son 70.242 más 35.592, ¿verdad? Que es la diferencia. Significa que el saldo según bancos es de, ya se los muestro, 105.834 lempiras. El contador encontró esta diferencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es conciliar esos saldos. Significa que el extracto bancario venía por 70.242, pero el saldo que yo tenía en libros de la empresa es de 105.834. Entonces, ahora lo que hay que hacer es conciliar según las opciones, que es lo que en realidad tenemos equivocado para conciliar el saldo. Entonces, ya tenemos abordado el primer parámetro. El siguiente sería que el banco rebajó el importe correcto del cheque número 4.092 con un valor de 30.870, utilizado para la compra de equipo de oficina. Muy bien, el banco hizo correcto la liberación de ese cheque. Sin embargo, mientras que la compañía había registrado el valor de 32.490. Si ustedes se fijan, aquí hay un error. El banco libera bien el cheque con 30.870, pero la compañía lo registra con 32.490. Entonces, ustedes recuerdan que existen errores según libros. Entonces, esto nos llevaría a registrarlo en el saldo según libros. Muy bien, error de la empresa. Si ustedes se fijaban, en la mayoría de sus textos le aparece un más o un menos, porque puede aumentar o puede disminuir. En este caso, ¿cuál es la diferencia? El cheque correctamente librado es el del banco, 30.870. Sin embargo, la empresa lo registra por 32.490. Pero miren de qué producto es, del registro de la compra de un equipo de oficina. Muy bien, entonces la diferencia tendría que estar registrada por 1.620, que lo tenemos por acá. Hasta ahí entonces nosotros tenemos evacuado este ítem. Luego menciona que el 27 de abril el banco devolvió un cheque sin fondos del señor Julio Aguilar por 52.368 lempiras.
Habrá que pedirle al señor Aguilar que reembolse ese importe más el 20% de los cargos de acuerdo a la política de la ferretería. Muy bien, lo que se aborde en la política de la ferretería, eso es acorde con la empresa. Sin embargo, lo que nosotros le estamos pidiendo exactamente sería el monto del cheque por el cual fue devuelto. Si ustedes recuerdan, dentro de los tips mencionábamos que los cheques sin fondo vienen a disminuir el saldo según libros. Entonces, aquí hay que identificar muy bien cómo nosotros lo vamos a determinar. En este caso, el saldo insuficiente le colocamos un menos, ¿verdad? Viene a disminuir mi saldo. ¿Con cuál era el saldo que mencionaba el texto? 52.368. Ese es el valor que nosotros tenemos registrado en el saldo de libros de bancos. Muy bien. Si ustedes se fijan, en esta parte superior nosotros colocamos los aumentos y en la parte inferior nosotros colocamos las deducciones. Muy bien. Hasta ahí tenemos ya evacuado esta parte. Muy bien. Luego menciona que no se había registrado 29.100 por el cobro de un documento a favor de la ferretería, ni los intereses del mismo documento, por 1.914. El cobro había sido notificado a través de una nota de crédito enviada por el banco. ¿Qué significa? El banco sí lo registró porque a través de su entidad fue que se realizó la captación de este fondo, pero la empresa no sabía hasta el momento que hace su extracto bancario. Entonces, en este caso, nosotros vamos a registrar que fue un documento por cobrar. Mencionamos que son 29.100, ¿verdad? Que es a beneficio de nosotros, por eso lo tenemos en aumento. Y también menciona que se recaudaron 1.914 por concepto de intereses. Si es a beneficio de nosotros le llamamos productos financieros por concepto de intereses. Estamos hablando que el valor es de 1.914. Muy bien, entonces hasta aquí nosotros tenemos ya, va teniendo forma nuestra conciliación bancaria. Muy bien. Continuando, luego menciona que el estado de cuentas aparecen dos cargos, uno por 1.110 por cargos bancarios y otro por 750 por concepto de honorarios. Hablábamos nosotros al inicio de la presentación que eso podía conllevarse de las famosas notas de débito que el banco a usted le deduce por el manejo de su cuenta. Eso viene a deducirle o a disminuirle el saldo de libros según bancos. Entonces, vamos a llamarlo nosotros como un gasto financiero, ¿verdad? Por el manejo de mi cuenta. La suma de ambos, si ustedes recuerdan, estamos hablando de 1.110 y el concepto de honorario 750. Entonces la suma de ambos nos da 1.860. Hasta aquí nosotros vamos manejando, ya va agarrando forma por el lado del saldo según bancos. Esta cantidad, ¿de dónde la saco? Pues de la suma de las tres opciones que eran errores del libro de la empresa, los documentos por cobrar y los productos financieros. Esto hicieron una suma de 32.634 a favor de la empresa. Sin embargo, nosotros acá hacemos la suma igual de los gastos financieros y los fondos insuficientes, pero recuerden que los vamos a deducir porque están disminuyendo mi estado de cuenta. Pero eso lo vamos a ir haciendo al final. Muy bien, ya tenemos registrada esa parte. Luego acá menciona que los depósitos realizados al 30 de abril, ¿verdad? Por 51.120 no se incluyeron en el estado de cuenta porque se realizó ya cuando se había hecho el corte. Entonces, si ustedes recuerdan en los tips, nosotros a ese le llamamos depósitos en tránsito y eso me llega a aumentar, recuerdan, su estado de cuenta, su extracto bancario. Muy bien, entonces yo voy a sumar, voy a establecer en mi extracto bancario el depósito en tránsito por 5.120. Ya lo tengo registrado por acá. Luego habla que hay cheques con números 9.987 por un valor de 22.080. Fue cargado la cuenta de cheques en la ferretería.
este cheque no corresponde a la numeración de la compañía, por lo que habrá que reclamar al banco y exigirle que corrija el error de inmediato. Significa que el banco hizo un cobro que no le correspondía al saldo de la cuenta. Entonces, ese valor serían errores realizados en el registro por parte del banco, por eso está registrado en el extracto bancario. Lo vamos a registrar en este caso por 22.080, significa que me dedujeron ese valor que no era correspondiente, por eso acá pasa a sumar. Muy bien, entonces la suma de ambos, si yo sumo 51.120 más 22.080, nos da 73.200. Muy bien, hasta aquí yo tengo ya listo esta parte de acá. Luego, ya para ir dándole forma a mi conciliación bancaria, pues hay varios cheques que aún no han sido cobrados. El número 3.612 por un valor de 20.406, el número 4.080 por 25.884 y el número 4.152 por 12.912. Si ustedes recuerdan, esos son los famosos cheques en circulación, o también le podemos llamar cheques pendientes de pago o pendientes de cobro. Eso pasa a deducir mi extracto bancario. Entonces, se van a ubicar en el lado de la deducción, que serían cheques pendientes de pago. La suma de ambos, de todos esos cheques, me da el valor de 59.202. Entonces ya no tengo ítems por acá. Ahora hay que verificar si el saldo ha sido conciliado. Lo importante es que usted establezca bien establecido qué elementos suman y qué elementos disminuyen. Hay elementos únicamente que van a aparecer en el lado del saldo de libros según bancos, y recuerden que otros van a estar en el lado del extracto bancario. Por eso los depósitos en tránsito pasan a sumar el extracto bancario, porque no tienen nada que hacer en el lado de bancos. Pero en el lado del libro de bancos sí pueden reflejarse, si ustedes ven acá, los cobros de los documentos que realiza el banco, que ellos ya lo registraron, pero la empresa no lo ha hecho. Entonces, ahora hay que verificar cómo nos dan los saldos. Entonces, si yo en este caso estoy sumando este valor para verificar la diferencia del extracto bancario. Permítanme. Aquí tenemos esto. Acá solo la voy a mostrar. Este valor de los 43.442 pues es la suma del valor del extracto bancario de los 70.242 más la suma del depósito y el error que la empresa que el banco había cometido, ¿verdad? Entonces la suma me da 143.442, y si yo le resto ya los cheques pendientes de pago, el saldo conciliado por el lado del extracto bancario me queda por 84.240. Luego acá yo tengo, en este caso, para no cometer el error anterior, yo voy a identificar el total. En este caso también acá está el total. Yo voy a sumar el saldo según libros que teníamos inicialmente, 105.834 más el valor de los 32.634. Entonces eso me da un valor de 138.468. A ese valor yo le voy a restar pues las deducciones que se le hacen al valor en libros, ¿verdad? Que en este caso es gastos financieros y el fondo, los cheques sin fondo. En este caso aquí me da, al momento de establecer la resta, donde yo establecí los 138.468 menos los 54.228, me da el valor de 24.240. Si ustedes identifican, es el mismo valor del extracto bancario. Entonces podemos decir que el saldo ha sido conciliado. Entonces, hasta aquí la empresa puede tener tranquilidad porque ya pudimos conciliar su saldo. Sin embargo, nos hacen falta realizar los registros en el asiento del diario. Hay una nota muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta, y es que es importante reiterar que solo se necesitan hacer asientos por adiciones o deducciones al momento
que se realizan en los libros de la compañía. Ya el banco, ellos tienen su contabilidad, nosotros no hacemos registros en relación a esto, pero sí en relación a nuestro libro de bancos. Entonces, esa es donde nosotros nos vamos a enfocar. Si ustedes se fijan, aquí a esta situación es que yo voy a realizar mis partidas. Entonces, si ustedes se fijan, ya vamos a ir explicando de dónde sale cada una de estas situaciones. En el caso, nosotros vamos a registrar los documentos por cobrar que el banco me había realizado a mi favor. En este caso tenemos 29.100 productos financieros también, que beneficio por concepto de intereses 1914, y aquí se acredita el equipo de oficina porque al momento de registrarlo se registró con otro valor, entonces se tiene que hacer el ajuste, por eso está disminuyendo el equipo de oficina acá, porque al momento de hacer el mayor, al momento que fue comprado, fue cargado con un valor, y ahorita que se haga el ajuste, entonces va a quedar con el saldo correcto, que fue el que el banco cobró. Entonces, si ustedes se fijan, este valor de los 32.634 es el mismo que tenemos en el lado de nuestro valor en libros. Entonces, por eso dice específicamente la viñeta que se hacen, las adiciones y las deducciones se hacen en los movimientos de la compañía. Y ya en la siguiente partida nosotros podemos determinar que aquí vamos a registrar esos gastos financieros por parte de comisiones. Aquí está, nosotros lo obtenemos de nuestra conciliación del lado del saldo según bancos, 1860. En el caso, si ustedes se fijan, de clientes, ¿por qué está cargado clientes? Porque nosotros lo dedujimos, el saldo insuficiente, porque fue un cheque devuelto sin fondos, pero lo volvemos a cargar porque el cliente me debe esa cantidad y solo lo voy a acreditar hasta el momento que él me haga efectivo el pago. Entonces vuelve a cargarse la cuenta de clientes y su cuenta el señor Julio Aguilar. Y aquí tenemos la cuenta de caja y bancos con el valor, la suma de esos dos datos. Entonces, si ustedes se fijan, es el mismo valor que me aparece en la conciliación bancaria del lado de libros. Al momento de nosotros hacer la suma de ambos lados, nos damos cuenta que está parejo, que nuestros saldos están conciliados y que nuestra conciliación bancaria también debe de realizársele asientos en el diario. Entonces, con esta información vamos a ir para que ustedes puedan ir trabajando y puedan realizar la guía de ejercicios. Si tienen algún problema, pues nos vamos a reunir la siguiente semana, pero sí me gustaría que lean su libro de texto, que lean el material de apoyo y que puedan ver estos videitos que espero que les sirvan de algo. Así que cuídense mucho y quédense en casa.